Este programa de televisión es una dramatización resumida de situaciones de la vida real. Los personajes, nombres, negocios, situaciones y procesos han sido dramatizados para el programa. Cualquier similitud de la realidad con los personajes, nombres, negocios o situaciones es mera coincidencia. Este programa de televisión no constituye una situación real de juicio oral. Bienvenidos a su programa Juicios Orales, Justicia Diferente. Hoy veremos el caso de Luis Ramírez, alias El Huicho. Él fue detenido por el oficial Hugo Suárez González, pues llevaba en su mochila la batería de un taxi. Batería que ahora se sabe fue robada al señor Manuel Trejo López. Este es un caso que pudo haberse resuelto a través de un acuerdo reparatorio, debido a que se trata de un delito patrimonial cometido sin violencia. No obstante, en las primeras etapas del procedimiento e incluso ante el juez de control, el acusado y la víctima no pudieron conciliar sus intereses, culminando el proceso en la etapa de juicio oral que se realizará a continuación. Se ponen de pie, por favor. Tomen asiento, por favor. Señor juez, tenemos el caso del Estado en contra de Luis Ramírez, alias El Huicho, por robo de autopartes. Pedimos a la audiencia guardar el debido respeto. Para dar inicio a esta audiencia, o previamente, le voy a pedir al agente del Ministerio Público que se individualice. Su señoría, muchas gracias. Su servidor, licenciado Oscar Lara, en representación del señor Manuel Trejo López. Aquí se encuentra presente. Individualícese, por favor, defensa. Sí, su señoría. Soy la licenciada Tania Rojas García, defensora particular del señor Luis Ramírez Torres, que se encuentra a mi lado. Toda vez que no veo inconveniente para que este juicio pueda iniciarse, pues entonces declaro formalmente abierta la audiencia de debate. Le voy a pedir al señor fiscal que por favor inicie con sus alegatos de apertura. El caso que le presento el día de hoy es el del señor Luis Ramírez Torres, apodado El Huicho, quien fue sorprendido por un oficial de policía, el oficial Hugo Suárez, junto con el señor Pedro Zárate, alias el Peter. Ambas personas extrajeron una batería de un coche, de un taxi, propiedad del señor Manuel Trejo López, a quien represento. El señor Trejo López es quien formuló la denuncia ante esta representación social. Y, señor juez, después de que usted escuche el siguiente relato de hechos, usted quedará convencido de la responsabilidad de Luis Ramírez, pues él, junto con su acompañante de apodo el Peter, sustrajeron una batería del taxi del señor Trejo, aprovechando que tenía el cofre abierto, aprovechando que era de noche, que no se encontraba el señor en ese momento. El señor Luis Ramírez guardó la batería en su mochila y huyeron del lugar. Es todo, su señoría. Escucho a la defensa en su alegato. Gracias, su señoría. Pues el día de hoy voy a demostrar, más allá de toda duda razonable, que el señor Luis Ramírez es inocente de lo que el Ministerio Público quiere acusarlo el día de hoy. Voy a demostrar que el señor Luis Ramírez no sustrajo la batería del vehículo, propiedad del señor Manuel Trejo. Y también voy a demostrar que la única razón por la que está el señor Luis el día de hoy en este juicio oral es porque es amigo del señor Pedro Zárate. Acabamos de ver cómo ambas partes presentaron su interpretación de los hechos a través de los alegatos de apertura. La defensa plantea que el señor Luis Ramírez solamente cometió un error, exceso de confianza, pues no fue él quien tomó la batería, mientras la fiscalía lo señala como responsable. Ahora seremos testigos del desahogo de pruebas. Continuamos. Señor fiscal, ¿a quién llamamos a este estrado primero? Su señoría, pediría amablemente que pase el oficial de policía Hugo Suárez como testigo. Por favor, condúzcalo al estrado.
Señor Hugo Suárez, ¿protesta usted conducirse con verdad? Protesto. Señor, ¿es su testigo? Oficial Suárez, quisiera usted narrarle al señor juez lo que usted observó la madrugada en que se presentaron los hechos y que originó la detención del señor Luis Ramírez. Ese día iba patrullando por la calle, miré a dos personas, se pusieron muy nerviosos, empezaron a caminar muy rápido, por lo cual detuve la patrulla, me bajé, me identifiqué. Uno de ellos, Luis, alias el Huicho, se puso muy nervioso. Él traía una mochila en su espalda. Empecé a hacerle preguntas. Pedro Zárate, alias el Peter, él fue quien no sabía cómo contestarme, por lo que les exigí que abrieran esa mochila. Al abrirla se encontraba una batería. Les pregunté de dónde venía esa batería. Me dijo Pedro que la había tomado de un taxi. Les dije que me llevaran a ese lugar. Al llegar al domicilio se encontraba el señor Manuel Trejo, que me confirmó que en su taxi no estaba la batería. De acuerdo a su declaración oficial, ¿qué lugar ocuparía el señor Luis Ramírez? Pues él era el que tenía la mochila en su espalda. Ok. ¿Y dentro de la mochila qué encontramos? Una batería de un coche. Esa batería era del coche propiedad del señor Manuel Trejo, ¿es correcto? Es correcto. Vimos ya el interrogatorio del testigo, el oficial Hugo Suárez González. Ahora la defensa, por el principio de contradicción, contrainterrogará al testigo. Vamos a ver. Señorita defensora, es su oportunidad para hacer un contraexamen. El día 14 de febrero usted detuvo al señor Luis Ramírez. Así es. ¿Puede asegurarme que usted nunca vio el momento en el que el señor Luis Ramírez sustrajo la batería del vehículo taxi propiedad del señor Manuel? Es correcto. Entonces, la única razón por la que lo detuvo fue por verlo nervioso. Así es. Y la única versión que tiene usted es del señor Pedro Zárate. Así es. Y el señor Pedro Zárate le dijo que él había sustraído solo la batería del vehículo. Es correcto. Y le dijo que el señor Luis nunca participó con él en esos hechos. Así es. Son todas las preguntas. Gracias, su señor. Tome asiento, señor fiscal. Si desea, tiene oportunidad de una segunda intervención sobre los temas nuevos, que en realidad son pocos, pero bueno, usted decide. Estoy bien así, su señoría. Liberan entonces al testigo. Gracias, oficial. Retírese, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Se realizó ya el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Ahora la Fiscalía continúa con el desahogo de pruebas. ¿A quién más llamamos, señor fiscal? Pediría la presencia en el estrado del señor Alberto Torres, perito en materia de evaluación. Por favor, oficial, condúzcalo al estrado. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Debo de imaginar que no es su primer juicio al ser un perito. Sí, Entonces ya se conoce bien las dinámicas. perfecto. Entonces solo me resta protestarlo, conociendo bien el alcance de incumplir esta protesta. ¿Usted protesta conducirse con verdad durante este juicio? Sí, protesto, señoría. Señor fiscal, adelante. ¿Qué determinó el dictamen que usted ha presentado a esta representación? Bueno, en base a la presentación de la prueba, que es la batería, llegamos al dictamen de que tiene un costo de 800 pesos y sí pertenece al auto del ofendido. ¿La defensa? ¿Sabe de qué año es el taxi del cual supuestamente pertenece esa batería? El modelo no lo tengo como tal, pero no es necesario porque para todo ese tipo de vehículos las especificaciones de la batería son las mismas, básicamente. Entonces eso quiere decir que esa batería podría encajar en cualquier otro coche con las características similares al taxi. Sí, así es. Perfecto, son todas las preguntas, su señoría. Se presentaron ya las pruebas que acreditan que la batería del dueño del taxi, el señor Manuel Trejo, es la misma batería encontrada en el morral de Luis Ramírez, alias el Huicho. Asimismo, se presentó el presupuesto que avala el precio de la batería en el mercado actual. Continuamos. Señorita defensora, ¿a quién desea llamar? Deseo llamar al señor Pedro Zárate Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted comparece aquí con el carácter de testigo, dado que ya fue enjuiciado por básicamente estos mismos hechos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué le hago este anuncio, esta advertencia? Porque la protección o tutela que usted tenía
en el carácter de acusado, no la tiene ahora cuando comparece como testigo. ¿Qué quiero decirle? Antes usted podía decir o no la verdad sin tener consecuencias legales, pero en esta ocasión, dado que es un testigo, no puede mentir. Si usted miente, entonces el Estado podría reprimirlo, podría meterlo a la cárcel por la comisión de un delito. Sabiendo eso, ¿usted protesta conducirse con verdad durante este juicio? Sí. Señorita defensora, por favor. Señor Pedro Zárate, ¿sabe la razón por la que se encuentra el día de hoy en esta audiencia de juicio oral? Sí, porque nos agarraron al Huicho y a mí y le encontraron una batería que yo me robé. ¿Nos puede narrar cómo fueron esos hechos del robo de la batería? Iba yo caminando por la calle, por la Quinta, y pues vi un taxi color guinda con dorado y vi que tenía abierto el cofre y pues la verdad pues ocupaba algo de dinero. Pues se me hizo fácil robarme la batería, entonces pues fue fácil porque pues realmente tenía los terminales flojas y pues luego pues, la desconecté y pues encontré un morral cerca ahí entre la basura, la eché y seguí caminando, iba hacia mi casa y me encontré al Huicho y que le digo que si me ayudaba y ya seguimos caminando. Y luego ya íbamos por la 9ª ya casi para llegar a la casa cuando encontramos una patrulla y nos hizo el alto. Entonces le dijeron al Huicho que qué llevaba ahí en el morral y pues nos detuvieron. Cuando usted se encuentra al señor Luis y le dice que lo ayude, ¿a qué le pide que lo ayude? A cargar el morral porque pues realmente estaba muy pesada la batería y ya estaba muy cansado y pues todavía faltaban algunas cuadras para llegar a mi casa. ¿En algún momento hizo algún comentario respecto a lo que traía su mochila con el señor Luis? No. ¿El señor Luis le hizo alguna pregunta sobre lo que traía la mochila? No, tampoco. Entonces, en el momento en el que usted sustrae la batería del vehículo taxi, ¿estaba acompañado de alguna persona? No, estaba totalmente solo. ¿De dónde conoce al señor Luis? De ahí, por la casa vive, pues como a 2 casas. Para venir a declarar el día de hoy, ¿alguien lo presionó? No, nadie me presionó. Perfecto, esas son todas las preguntas, su señoría. Claro, Gracias. señorita, tome asiento. Señor fiscal, es su testigo si quiere contraexaminar. Sí, señoría, muchas gracias. Señor Pedro Zárate, ¿o prefiere que le diga Peter, como lo conocen en el barrio? Sí, me siento más a gusto. Gracias, Peter. Usted nos relató que el día que sucedieron los hechos, usted iba caminando y casualmente se encontró a su amigo Luis. ¿Es así? Sí, así es. ¿A qué hora fue cuando usted tomó la batería del taxi? Pues aproximadamente como a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. ¿A qué hora se encontró aproximadamente a su amigo? Pues yo creo como 3:10, 3:15. ¿Aproximadamente cuántas cuadras recorrió usted desde que tomó la batería hasta que se encontró a su amigo? Pues yo creo que como unas 3 o 4. O sea, nos está diciendo que usted camina 3 o 4 calles en 15 minutos. No, pero en lo que pues me robé la batería. ¿Usted sabe qué estaba haciendo Luis a las 3 de la mañana en la calle? Pues el Huicho me dijo que venía de una fiesta. ¿Venía acompañado? No, venía solo. ¿Con qué frecuencia usted ve a su amigo Luis? Pues seguido porque somos vecinos. Dígame, esta última pregunta. ¿Cuándo planearon hacer esto? Objeción, su señoría. Esta usted sabe que tiene la intención engañosa. ¿Quiere hacer otra pregunta? ¿O es la última? Sí, replanteo, su señoría. Peter, amigo Peter, ¿usted cree que somos tan inocentes para creer que se encuentra su amigo? Objeción, su señoría. Las creencias del imputado no son materia en este juicio, sino lo que le consta. Es todo, su fiscal. señoría. ¿Permite que ya se retire el testigo o lo requieren para algo? No, que se retire, su señoría. Si Gracias. no lo requieren, por favor, puede retirarse. El testigo que se presentó ha sido fundamental para la defensa. Sin embargo, aún falta el interrogatorio a Luis para que se pueda definir de manera definitiva lo que sucedió con el robo de la batería del taxi. Vamos a ver.
A la defensa le pregunto si dentro de su estrategia para este juicio tiene contemplado algo más. Sí, su señoría, deseo que declare el señor Luis Ramírez, por favor. Al principio de la audiencia le pregunté si conocía sus derechos, lo confirmó. Dentro de ellos está además el conocer las consecuencias que puede tener el que usted declare. ¿Sí está usted informado del alcance de su declaración? Pues entonces no hay más tiempo que perder y pregúntele, por favor. Gracias, su señoría. Luis, ¿podrías decirnos qué fue lo que sucedió el día 14 de febrero? Claro que sí, yo iba caminando por la avenida Octava rumbo a mi casa. Venía de una fiesta y pues me encontré a mi amigo y me pidió que le cargara su morral. Como somos amigos, se la cargué sin preguntar nada, con la confianza que tenemos, ¿no? Jamás pensé que tuviera algo robado ahí. Seguimos caminando, llegando a la calle Novena, si no mal recuerdo, apareció una patrulla. Se bajó el oficial, me hizo preguntas que yo no pude contestar. Se las hizo a mi amigo Peter. Él empezó a contestar varias cosas que se contradijo él mismo, ¿no? Y pues nos pidió que fuéramos al lugar donde se había robado la batería. Fuimos a ver el lugar y resultó que era del taxista que estaba ahí. Luis, ¿hace cuánto conoces a Pedro? Yo le calculo un poco más de 3 años. Son todas las preguntas, su señoría. Tome asiento, por favor, señor fiscal. Luis, ¿usted qué hacía a las 3 de la mañana en esa calle? Venía de una fiesta. ¿Tiene testigos? Claro que sí. Ahora no están, pero le puedo mencionar nombres si quiere. ¿Podría mencionarme 2 personas que estuvieron con usted? Claro que sí, mi novia Jimena y mi amiga Carla. Señor Luis, quiero preguntarle también, cuando usted encontró a su amigo Pedro, ¿usted quiso ayudarle a cargar la mochila o él se la ofreció? Él me dijo, ¿me la puedes cargar? Yo le dije, claro que sí. Digo, con la confianza que hay entre amigos, nunca pensé en nada malo. ¿Estaba pesada esa mochila? Sí. ¿Usted no sabía lo que había dentro? No. ¿No se le ocurrió preguntar lo que había dentro? No, por la confianza y porque empezamos a platicar de cómo me había ido en la fiesta y él qué había hecho y cosas así, o sea, se me fue. A partir de que usted recibe la mochila, ¿cuántas calles caminó hasta que los encontró la patrulla? Una. Una sola calle. De la Octava a la Novena. ¿Por qué cargó usted la mochila? Por la amistad y porque él me lo pidió. ¿A pesar de que pesara tanto? Así es. ¿Sin preguntarse qué había en su interior? Por la confianza, le repito. Es todo, su señoría. ¿Quiere hacer alguna otra pregunta? Ninguna otra pregunta, su señoría, gracias. Pues entonces vaya y tome asiento, si es usted tan amable. Creo que de esta forma ha concluido a cabalidad el debate del juicio y entonces sería el momento oportuno para que yo escuche primero al fiscal en su clausura y enseguida a la defensa. Esta representación social ha podido demostrar que el señor Luis Ramírez, alias el Huicho, junto con el señor Pedro Zárate, alias el Peter, robaron la batería del taxi del señor Manuel Trejo. El argumento de la defensa pretende quitarle responsabilidad al señor Luis. Pretende mostrárnoslo como una víctima de las circunstancias, que no sabía que cargaba en una mochila que pesa más de 6 o 7 kilos. Por eso, su señoría, yo le solicito sancionar este delito. Que no dejemos en estado de indefensión a un hombre que vive de su taxi y que no puede trabajar ahora en él por el ilícito del cual fue víctima. Por eso, su señoría, yo solicito se imponga al acusado la pena de 2 años y 6 meses de prisión, de conformidad con lo que establece la ley, y que se le condene a la reparación del daño de la batería. Es todo, su señoría. La defensa, ¿algo que me quiera decir? Pues el día de hoy, lamentablemente, el Ministerio Público no tuvo una sola prueba para acreditar que el señor Luis sustrajo la batería del taxi. Lo único que sí pudimos demostrar durante este juicio fue que el señor Luis es amigo del señor Pedro, que él lo ayudó a cargar una mochila, que no tenía ninguna razón para dudar de su amigo Pedro, pues llevaban siendo amigos desde hace 3 años. Y pues desafortunadamente la Fiscalía ha insistido en acusar injustamente al señor Luis, pero no ha habido un solo testigo que pueda decir que Luis sustrajo esa batería. Razón por la cual, al no haber elementos para poder condenar al señor Luis,
yo le pediría que se absuelva de todo cargo porque la verdad de los hechos es lo que se demostró durante todo este juicio. La Fiscalía tiene derecho a la réplica si lo estima conveniente. Simplemente yo no cargaría algo que no me corresponde, pesado, y pretender ser inocente de ello. La defensa, en su oportunidad de dúplica. Pues únicamente, su señora, que cargar no es ningún delito, tener amistades que han cometido delitos tampoco es un delito, es todo. La ley concede como una oportunidad a la víctima el ser escuchado por vez última al término del juicio, lo que prácticamente está por ocurrir. ¿Desea usted hacer alguna manifestación? Sí, señor juez. Lo escucho. Yo lo único que exijo es justicia. De hecho, yo estaba en la ventana en la noche cuando observé a 2 personas y ese era el Peter y el Huicho. Es un tema interesante, aunque me llama la atención que no lo haya dicho a preguntas del Ministerio Público, pero gracias por decírmelo en este momento. Sí, señorita. Le pregunto ahora al acusado si hay alguna manifestación que usted desee hacer. Yo lo escucho. Yo no me la robé. Yo no sabía qué había dentro de la mochila, se lo juro. En este momento ya el Tribunal de Enjuiciamiento dictará la resolución del caso para absolver o acusar a Luis Ramírez. Bien, yo los he escuchado y llego a la conclusión siguiente. Lo primero es que nadie cuestiona que no le hayan quitado o extraído de su vehículo, del taxi que usted emplea como taxi, la pila. Esto sucedió. El tema central de este juicio es si en esa acción de extracción de la batería intervino también el acusado. Y aquí me debo de referir de manera muy puntual. Esta posibilidad de culpar ya no solo a quien vino aquí en carácter de testigo, me refiero a Pedro, sino también a Luis, pues es bajo la lógica de una participación, de una complicidad, vamos. Y la complicidad exige al menos cierta definición de roles. El problema es que yo no encuentro en qué consiste la definición de roles en la extracción. Entiendo que usted estima que el dato significativo es el hallazgo en poder justamente de Luis, de esa batería. Este hecho no se cuestiona y en esta medida yo estaría casi sereno. ¿El problema cuál es? El problema es que usted como fiscal se dio cuenta, porque esto lo sabía desde antes del juicio, que había alguien que había asumido la absoluta culpabilidad de ese hecho, incluso ya fue condenado por eso. Y en mi opinión, de forma muy convincente, explica la mecánica del hecho. ¿Qué quiere decir? Que ante la ausencia de testigo directo, aunque, insisto, hay indirectamente una evidencia que lo relaciona con el hecho, la batería, me quedaría solo con eso. Y yo poder justificar una condena como usted lo pide, a título de cómplice que cargó una batería, que lo único que sé es que la cargó con justificación que da Pedro, no podría hacerlo de manera razonable. Es decir, el estándar de lo que se conoce como duda razonable no está siendo superado. Existe esa posibilidad, es decir, yo no hablo de una inocencia, como usted lo dijo en su alegato de clausura, de una inocencia evidente y clara del acusado aquí presente. Lo que dije es que la culpabilidad que le correspondía a usted probar de manera satisfactoria no se pudo hacer porque hay deficiencia en cuanto a la información que yo pude observar durante este juicio. En mérito a lo expuesto, este juez no le queda otra alternativa más que absolver a Luis Ramírez Torres, alias El Huicho, por el delito de robo por el que expresó su acusación. Cierro la audiencia.